uno de los hechos que mayor zozobra, digamos, genera en el empresariado y en la Ya me economía, va a mandar a otra discusión. es el tema de la no renovación o la no apertura, digamos, de nuevos contratos de exploración. Eh, Muchos economistas dicen eso tiene un efecto en el corto plazo, ¿no? Pero las soluciones que se plantean tienen unos beneficios que pueden verse reflejados en el mediano y en el largo plazo. ¿Cómo hacer para poder llevar adelante sus programas sociales con esa matriz de esa suspensión inicial? Pero eso es una transición, digamos, es gradual. Sí. La palabra transición implica gradualidad. Se quiso mostrar que eso era para el 8 de agosto, ¿no? Y tuve votaciones en contra derivadas de esa creencia. No, eso es una transición. Entonces, si dejamos de... No es que tampoco la frase es dejamos de explorar porque hay como 180 contratos de exploración Sí, no se vigentes, adjudican nuevos contratos. que nadie sabe si fructificarán, si no, pero hay 180, digamos. Sí. Hay años de exploración en Colombia por delante. Lo que yo he dicho es que no van a haber nuevos contratos de exploración. ¿Qué incidencia tiene eso en el corto plazo? Que hay que hacer un manejo de las reservas petroleras probadas, que tenemos, hay fechas diferentes. Las fechas dependen de la cantidad de petróleo que exportemos. Si exportamos mucho petróleo, las reservas no aguantan. Si exportamos menos petróleo, las reservas se prolongan en el tiempo y eso mide el tiempo de la transición. Es como la palanca de control. Ahora, económicamente, digamos, uno podría plantear en teoría es que el mundo debería pagar el que dejemos el petróleo guardado y no lo saquemos. En Venezuela, en Colombia, nuestro carbón deberían pagar porque no saquemos nuestro carbón, que es la compensación, se llama el fondo de compensación. Ese sería el deber ser, porque eso es lo que salvaría a la humanidad. Eso es una plata. Y esa plata tendría que salir del mundo que emite el CO2, que no es Colombia, ni es Venezuela, es Estados Unidos, es China, es Europa y Japón. Entonces, eso no lo han hecho. Los europeos están en una guerra por no haber hecho la transición energética rápida. Sí, hay un tema estructural y digamos de largo plazo que desde luego muestra que usted está alineado con una preocupación universal. Pero también hay unos temas coyunturales. Sí. Por ejemplo, ayer mismo Alemania decía que necesitaba más gas. Necesita gas para Necesita más carbón. y necesita más carbón incluso. Pero el tema de explorar gas, del carbón y todo, en esta coyuntura derivada de lo que está pasando en la guerra de Ucrania y todo, pues es también una oportunidad económica para Colombia. ¿Cómo combinar esa visión del largo plazo con la necesidad de generar recursos y de aprovechar las oportunidades económicas que están sobre la mesa, que además son oportunidades para el mundo? Si se mantiene un ritmo normal en las economías del primer mundo, probablemente también las economías de Latinoamérica se afecten menos. Todos los activos petroleros del mundo están cayendo. Habría que mirar hoy, pero llevan 4 días de caída consecutiva. Me estaban echando la culpa en Colombia de eso, pero yo no soy el culpable. Eso está ocurriendo porque lo que se anuncia es una depresión, es decir, un descenso de la demanda de petróleo y gas y todo. Y entonces el mercado desvaloriza los activos petroleros. Yo creo que ese va a ser el mundo en décadas así. Incluso no en muchas décadas, en 2 décadas será así, una desvalorización de los activos petroleros. Problema para Venezuela, indurable, brutal. Uno de ellos, bueno, aconsejaría que hagan la transición. Maduro, conversando conmigo, dijo que estaba en esa disponibilidad, pero yo no sé eso realmente. El pacto en Venezuela, sugerencia, porque no me puedo entrometer,
entre oposición y gobierno y todas esas conversaciones debería tener el eje de la transición en Venezuela hacia otro tipo de economía. Ahorita hablábamos una cosa cuando mencionamos las reformas en el marco de lo posible, que esas reformas para poderlas llevar a cabo tienden a moderarse. ¿Usted cree que en este tema del manejo de la transición de candidato a presidente, usted esté abierto a reconsiderar el ritmo No, o la velocidad de yo esa pienso que el transición? mundo nos va a acelerar los ritmos. Es que eso no es un problema mío. Es más, yo no sabía de este problema sino primero por mis estudios en Bélgica, poco académicos, pero ahí nunca mencionaron el tema crisis climática y yo estaba estudiando desarrollo y medio ambiente y en una universidad europea importante y ni siquiera se mencionó el tema. Estoy hablando del año 90 y, no, 94, 95. O sea, ese no era. Ahora es que, digamos, la humanidad va volviéndose consciente del problema. Entonces, digamos, para Colombia es una oportunidad. Vamos a ver qué pasa. Las fuerzas que tratan de detenerme en este tema se han tomado Ecopetrol, ¿cierto? Un zarpazo a la Junta Directiva, tratando de prorrogar los miembros que ha nombrado este gobierno en la Junta. Le están dando un zarpazo a ISA, la generadora eléctrica, cambiando estatutos para mantener los funcionarios del actual gobierno durante mi gobierno, es decir, para impedirme la toma de decisiones, que eso sí es fatal. Eso es fatal porque es llevar a Ecopetrol a la política del avestruz si ellos consolidan el hecho de gobernar el motor del sector energético, aún siendo yo el presidente, a través de un zarpazo jurídico. Pero bueno, lo que pasa es que Duque le dio un zarpazo jurídico ya al comienzo, todo cambiando mediante una asamblea unos Sí, estatutos todo que ya eso. existían. Usted tiene la mayoría, puede citar a otra asamblea y volver a cambiar los estatutos para recuperar el control de la Junta. Yo tengo los trabajadores. Pero también tiene la propiedad. O sea, el Estado colombiano, el gobierno, el Ministerio de Minas, es mayoritario. Bueno, ahí vamos hacia un tema de acuerdo. Sí. Ese es un tema de acuerdo, porque yo entré en campaña, no fue público tampoco, fui y hablé con el señor que dirige Ecopetrol. Sí. Y él me mostró, y puso todo su staff ahí, muchas mujeres, y me mostró su plan. Sí. El plan de Ecopetrol actual, digamos, de transición, porque ahí hay un plan, digamos, hay que reconocer. Que ellos ven también la situación que usted ve. Exactamente, lo mismo que yo veo. Hay que reconocer que Duque, yo creo que en el camino, porque pues, va a los foros, le llega la información, es el presidente de Colombia, entonces ¿cómo no se va a dar cuenta? Claro que se dio cuenta. Fue a las COPs recibe toda la información. Y entonces Duque empezó a construir, no a construir un plan, a hacer un plan. Y metió ya Ecopetrol en construcción de granjas solares. Incluso el informe que me dio ayer es que ya tenían 1 giga. Yo había propuesto 3,6 gigas de energía solar para reemplazar las termos y tener una matriz 100% limpia de energía, de generación de energía, que es una parte apenas del tema. 3,6, él me informa que ya puso 1 y que me va a dejar a inaugurar otro esfuerzo importante, es decir, que parte de la tarea la hizo él. Y yo ya venía captando, porque le he puesto atención a sus inauguraciones digamos, él se metió en el tema. Sí. Y por el camino correcto, que es la energía solar y eólica, que es nuestra gran potencialidad. Yo quiero explorar el hidrógeno verde, pero eso sí es explorar. Sí. Porque básicamente, si nosotros producimos energía solar en La Guajira y el Cesar es donde más, que también gracias a la suerte, es lo que nos permite amortiguar el fin que hará el mundo de la minería de cielo abierto del carbón, que está allá, entonces socialmente se puede compensar.
Si uno transmite esa energía por ISA hacia Barranquilla, tienes el agua del río Magdalena, es la mayor cantidad de agua dulce, y de ahí es donde sale el hidrógeno verde. Sí. Con electricidad limpia, divides la molécula del agua y te sale el hidrógeno. Y eso se embarca, tienes el puerto ahí. Digamos, hay una posibilidad enorme de uno de los grandes puertos de exportación de hidrógeno verde del mundo. Sí. No el único, obviamente. En, Y verde. No, los europeos no pueden hacer hidrógeno verde porque pueden tener agua, pero no tienen las fuentes de energía limpia que no sea la nuclear. Y decirle limpia la nuclear, que es para donde va Europa, sí. es dificilísimo. Pero bueno, digamos, Ecopetrol entonces tiene un plan. ¿Qué es lo que yo haría con ese plan? Acelerarlo. Sí. O sea, meter a Ecopetrol. Y esto es importante porque si nosotros asociamos a Ecopetrol, incluso con EPM, con EEB, digamos, nuestro poder financiero público en el mundo de la energía, lo asociamos en México, pero no para meterlo a ver cómo saca petróleo en el Golfo de México, sino para estar en el desierto allá en el norte de México, produciendo energía solar en grandes cantidades para Estados Unidos y para México, y lo metemos en el norte de Chile, y mire qué coincidencia, políticamente tenemos una enorme amistad con el gobierno mexicano y con el gobierno chileno, Sí. que es donde están los grandes espacios posibles de producción de energía solar de América Latina, en el norte de Chile, más los nuestros, que incluye la altillanura. Pues Ecopetrol puede ser uno de los grandes generadores de energía solar del mundo. Sí, en el tema, digamos, económico, presidente, Y aparte, entonces fíjate que, digamos, el golpe sobre Ecopetrol puede ser al contrario. sí, bueno, Porque montas Ecopetrol no sobre el petróleo que sabes que se va, sobre la energía, en sus sino lo distintas montas formas. es sobre la energía solar, Sí, que sabes que va a durar más que la humanidad. sí, Entonces, digamos, las posibilidades son enormes. Ahora, divisas es otro punto conflictivo, porque las divisas, pues, ¿de dónde vienen las divisas de Colombia? Del petróleo y del carbón, las legales. sí, Y eso no se cambian de la noche a la mañana. ¿Cómo puedes cambiar rápidamente divisas petroleras por otras divisas diferentes? Rápidamente es cuánto. Rápidamente es en mi gobierno. O sea, puede ser 3, 4 años. Sí. No es algo que vaya, No, no vaya es a al suceder otro día del inmediatamente. 8 de agosto. Eso no Sí. Nosotros seguiremos exportando petróleo. Sí. Es más, en mi gobierno se exportará más carbón, paradójicamente. ¿Por qué? Porque por la guerra de Ucrania, los alemanes van a demandar y los europeos van a demandar más carbón. Pero eso es claro, para mi gobierno es interesante, ¿cierto? Pero eso es así, es una gota, en 10 años eso no va a ser así. Claro, en el Entonces, contexto... en estos 4 años yo tengo que preparar el país para lo que sé que va a venir, y es que esas minas las van a cerrar, no Petro, no el próximo gobierno después de Petro, el mundo. El mundo apenas prendan las plantas nucleares, que nos meten en otro lío, pero digamos es lo que va a hacer Europa, puedan prender sus plantas nucleares, carbón se acaba. Y entonces nos preparamos. ¿Qué puede reemplazar? Lo que yo he propuesto es turismo, lo cual significa que el presupuesto actual que está haciendo el gobierno de Duque ya debe contemplar, y ese es tema del Palme, ya debe, y del nuevo Congreso, ya debe contemplar partidas fundamentales para reactivar la producción de alimentos en Colombia y para lograr que se dispare el turismo en Colombia. sí, El turismo en Colombia, pero ese turismo no se va a disparar. Porque cada turista son $1.000, entonces pon cada turista cambiando barriles de petróleo. sí, Cada turista son $1.000. Puedes hacer los cálculos. Ese turismo no se va a disparar
si no hay paz. Claro. Entonces la paz se nos vuelve aquí como la llave clave para la transición energética en Colombia. En el tema macroeconómico, al margen de la matriz energética, la gente está